Vamos a conversar ahora en videollamada con Álvaro Yancaqueo, infectólogo de la Universidad de Concepción. Don Álvaro, ¿cómo le va? Gracias por comunicarse con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Álvaro, a ver, entrando de lleno, desde su mirada sanitaria, académica, ¿cómo evalúa el comportamiento que ha tenido este coronavirus, que en cuanto a los síntomas ha ido variando? Hay mucha gente que sale positivo, pero no presenta ningún problema de salud. ¿En qué momento estamos como país frente al COVID? Bueno, estamos en una situación compleja, que no es general del país. Tenemos una situación muy compleja en Santiago, donde hay una gran cantidad de casos, con una alta ocupación de las camas de terapia intensiva, que afortunadamente no es la situación que se nos da acá en la provincia de Concepción. Tanto Higueras como Talcahuano todavía tenemos la posibilidad de recibir una cantidad de pacientes, tanto en camas críticas como en camas básicas. Pero la situación de Santiago, que tiene una alta concentración de la población, es bastante compleja. ¿Por qué este coronavirus ha sido tan devastador? Bueno, por varias razones. Uno es porque tiene un nivel de contagiosidad muy alto. Esto no lo habíamos visto en décadas. Habían habido otros coronavirus que tenían alta mortalidad. La mayoría de los coronavirus, entre paréntesis, no provocan enfermedades complejas. Pero habíamos tenido uno el año 2003 que estuvo muy limitado básicamente al sudeste asiático, y tuvimos otro el año 2009 que fue el llamado MERS, que fue el Medio Oriente, y que también se pudo controlar. Y a pesar de que genéticamente no son tan distintos, la contagiosidad de este virus ha sido la que ha llamado la atención. De hecho, en un par de meses tenía prácticamente todo el mundo como pacientes. Por lo tanto, eso es una cosa llamativa del virus. ¿Y qué tan mortal es en realidad? ¿Cuál es la magnitud? A ver, la magnitud global es de alrededor del 2%, 2,5%. Ahora, por supuesto, eso hay que ver el lugar donde se tiene. Por ejemplo, conocido el caso de la situación de Italia, donde las cifras son mucho más altas que eso, pero hay que entender que Italia es el segundo país con mayor cantidad de adultos mayores, que es casi el doble de lo nuestro, y los adultos mayores claramente está demostrado hasta la fecha de que son un grupo que se enferma más gravemente y que tienen desenlaces fatales en un mayor porcentaje de los casos. Por lo tanto, esas situaciones son distintas. Ahora, eso no es aplicable a todos lados, porque también tiene que ver con las medidas implementadas, y además que estas medidas sean obedecidas, porque Japón tiene la población más envejecida del mundo. Sin embargo, no es el país que tenga la mayor cantidad de contagios ni la mayor mortalidad. Álvaro, también hay diferencias con respecto a género que también se están empezando a ver. Aparentemente afectaría más a hombres que a mujeres, y también tendría una diferencia a nivel racial, en que habrían áreas geográficas y con densidad poblacional y con tipo de población que son distintas. La población joven, quienes no son adultos mayores, ¿pueden sentirse un poco más tranquilos, o ese sería un grave error? Porque esto puede llegar a complicar la salud de las personas jóvenes. A ver, la población joven tiene dos problemas. Uno, que son los que han mostrado a nivel nacional, y no solo en nuestro país, niveles de irresponsabilidad un poco mayor que la población general. Ellos muchas veces, si bien no son el blanco predilecto de la enfermedad en cuanto a casos graves, tienen la posibilidad de diseminar mucho más la enfermedad, de no enfermar ellos a lo mejor, pero llevársela a sus padres, a sus abuelos, que son los que sí tienen mayor riesgo. Y por otro lado, en ellos también se producen cuadros de los más graves, porque esta enfermedad, una cosa es lo que hace el virus en una primera etapa, pero en una segunda etapa desencadena una respuesta inflamatoria, que es independientemente de la condición de base de los pacientes, y que esa es tremendamente grave, y por eso hemos tenido pacientes relativamente jóvenes, 40 años o menos, sin patología previa, que han tenido evoluciones muy graves y que desenlaces fatales. Por lo tanto, en globo, si uno pone, no sé, 1000 jóvenes, probablemente muy pocos van a ser la enfermedad grave, pero los que la hacen muy grave. Si lo comparamos, claro, con 1000 adultos mayores, en que va a haber un porcentaje mayor
de pacientes sintomáticos y con enfermedad grave, con desenlace fatal, pero ellos no están libres de la enfermedad. Álvaro, ¿qué pudiese proyectarse en cuanto a la curva del coronavirus para las próximas semanas? Todavía no entramos al invierno. ¿Van a seguir aumentando los casos? ¿Va a colapsar el sistema en Santiago de camas? Ya está en el 94-95%. La región del Biobío está con una situación más auspiciosa, pero muchas autoridades piden cuarentena antes de que pueda llegar la situación de Santiago acá. ¿Tendría algo de relación eso si no tomamos las medidas? A ver, Santiago está viendo una situación compleja y de hecho ha sido de público conocimiento que se han derivado pacientes desde Santiago hacia acá, algunos de los cuales además han tenido, afortunadamente, en los manejos que han reportado en el hospital regional, exitosos, lo cual es bueno. Y eso también importa porque el hecho de no estar en una situación tan apremiante hace que uno pueda concentrar mejor los esfuerzos y tener mejores resultados, en el sentido que no está actuando en forma de una emergencia caótica. Así que yo creo que eso es una ventaja para nosotros. Ahora, el tema de la cuarentena, una cosa es decretarla y otra cosa es que se cumpla. O sea, cuando vemos, por un lado, de que se están haciendo enormes esfuerzos por los equipos de urgencia y las unidades de cuidado intensivo, y vemos, por otro lado, que hay gente que organiza fiestas, hace encuentros, no cumple las normas, se salta las cuarentenas, son detenidos 3 o 4 veces haciendo lo mismo, eso va a provocar que el sistema no dé abasto. Por lo tanto, aquí hay un llamado a la responsabilidad individual. O sea, hay gente que no necesita salir, hay gente que no tiene ningún apremio en hacer una fiesta ahora, no tiene ninguna necesidad de hacer cosas, y por lo tanto aquí hay un llamado a la responsabilidad individual, porque se pueden declarar las medidas que tú quieras, pero si no se respetan, eso es tiempo perdido y es riesgo altísimo. Sí. Por último, Álvaro, entonces, un llamado a la gente, a la comunidad. Mira, yo quisiera hacer 2 llamados. Uno, a que no esperen que la autoridad, que el alcalde, que el gobernador, que el intendente, que el ministro de Salud les diga lo que hay que hacer. Muchos ya saben lo que hay que hacer. Y es distanciamiento social, uso de mascarillas, lavado de manos, evitar el contacto con gente, no asistir a reuniones, no asistir a cosas que son innecesarias, no salir a comprar lo que no se requiere, y si van a salir, salir de uno. Lavarse las manos frecuentemente, y por lo tanto en esa parte las medidas yo creo que están tan claras. Pero por otra parte también es importante que desde el punto de vista también de la información no se difundan noticias o informaciones en las cuales no les conste cuál es el origen de la información, quién la da a conocer, si acaso esto no viene de una revista científica, no viene de una página oficial, no viene en el fondo de un órgano creíble, y no difundir, porque también hay mucha información circulando que no corresponde a la realidad, y que eso, por un lado, desorienta, desinforma, alarma, y además incluso a veces son informaciones claramente falsas que hacen que la población tome medidas que no corresponden. Así es. Cuando los conceptos se aclaren, cuando uno habla de nueva normalidad, es que la normalidad no va a ser como antes. En esto, mientras no tengamos vacunas, no tengamos una cantidad de población que se haya infectado, que se haya curado, y que ojalá esté con buen nivel de anticuerpos para que tengamos lo que se llama una protección tipo inmunidad de rebaño, la normalidad no va a volver igual que antes. O sea, no vamos a tener que acostumbrarnos a usar mascarilla, a lavarnos las manos, a tener un distanciamiento, a tener que hacer ese tipo de medidas que no podemos dejar de hacer. Álvaro Yancaqueo, infectólogo de la Universidad de Concepción, muchas gracias por conversar con nosotros, y están claritos los consejos, así que hay que tomarlos en cuenta. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, hasta luego. Sigamos